Todos aplaudiendo. Estamos acá, vengan de a uno. Nuestro segmento estrella, vengan de a uno. Vino de a uno está acá en plano en la cámara, pero vino de a dos, vino acompañado, así que hay que tratarlo bien porque no es uno solo. Ya son dos. Bueno, vamos a presentar. Él es secretario general de Estigas, provincia de Buenos Aires. Estigas, que lo dijimos, es Sindicato Trabajadores de la Industria del Gas. Así es. Bien, y también tengo yo que tu nombre es Ariel Arnau. Arnau se dice Arnau. Se dice Arnau, sí. El que sabe dice Arnau. Pero bueno, Arnau. Mira qué centro te tiró. Se dice Arnau, sí, se dice Arnau. Claro, hay que tirarlo entre nosotros. ¿Qué sería? Vasco francés. Vasco francés, como Montalivet. Bien, qué grande. Bueno, bienvenido, buenas tardes. La Marqué también es vasco francés, ¿eh? Mira. La Marqué. Mira. Sí. Vasco francés. También, ¿eh? No, que Argañarás. Sí, porque es Argañaréis. Toma. ¿Cómo está la herencia, no? No, tremendo. Lo que ha pasado durante tanto tiempo en este país, recibiendo gente de todos lados del mundo. Tremendo, bien, Sí. así que vasco francés. Vasco Espectacular, francés. qué grande. Bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias. Primero, gracias por invitarnos y a disposición para los temas que se desarrollen. Bien, Podemos bien. hablar de lo que quieras. Bueno, Eso es muy Bien, es algo muy técnico. bueno. Lo que quieran. Para la audiencia en sí, para el consumidor de gas particular, Bien. proyectos del país. Bien. Ahora no sé, hay que levantarlo porque después de la nota que tuvieron recién Sí, estos claro. muchachos es genial. Sí, No es fácil, no la es dejaron fácil. No. Pero lo vas a levantar. Tenemos mucha fe. Seguro, Tenemos mucha no fe. nos cabe duda. No, por ahí una de las cositas, como para ir linkeando, uniendo un tema con otro, Suetra, nuestro gremio, nuestro sindicato, forma parte de la FEGETBA, FEGETBA, así es. la federación, bueno, y Estigas también forma parte. Así es. Digamos, un poco por ahí se da el nexo de gremios amigos, cercanos. Entonces, bueno, también parte un poco por ahí la invitación. Forman parte de la FEGETBA, la integran de qué manera, en qué lugar, ¿querés contarnos? Bien, sí, cómo que no. Sí. La verdad que la FEGETBA es una organización, una federación muy importante para la provincia de Buenos Aires, ya que nuclea sindicatos de públicos y privados. Y en este contexto sabemos y vemos a veces ciertas disparidades en lo que es más que nada las paritarias y también el contexto laboral. Entonces, al agruparnos de esta manera, creo que vamos a formar un buen grupo en donde realzar las virtudes de uno, ¿sí? Me refiero, si en lo público sucede esto o en lo privado sucede esto y lo ves que va por un buen camino, aplicarlo en el resto. Y cuando uno puede llegar a detectar que un camino es erróneo, corregirlo rápidamente. Bueno, así creo que en grupos como funciona y debería funcionar la sociedad en sí. El famoso nadie se salva solo, y estoy totalmente de acuerdo. No estaría funcionando en este momento, Ariel. Por eso te digo, ¿no? Ya nos metemos en temas otro... medios escabrosos, bueno, pero qué bueno esto de la, digamos, de impulsar, Sí. de convocar, de proponer, porque me parece que estamos necesitando muchas instituciones y propuestas concretas, porque correcto. No creo, es una mirada más personal, pero no solo funciona sobre la crítica a algo, sino funciona, si critico esto es porque tengo que tener un plan superador a lo que estoy criticando. Correcto. Y así se suma en equipos, creo que podemos sacar adelante varios factores. La sociedad, el hambre, el país. La educación, la salud. Sobre todo. Sí. Bien. Sí, la educación, la salud, el hambre. También hay algo, o aparece algo, la cuestión habitacional, digamos, como para tratar de ir uniendo o metiéndonos un poquito en tema, ¿no? Bien. Mirá, con respecto a lo que vos decís. La parte habitacional no solamente es la vivienda en sí. Claro, el hábitat. La parte física. Ahí uno necesita, para que ese material sea un hogar, necesitas luz, necesitas gas, necesitas agua. Servicios públicos. Servicios públicos. Correcto. ¿Y qué sucede hoy con los servicios públicos? Yo puedo dar un aspecto personal sobre lo que es el gas, pero el acceso al servicio que hoy está decretado
hace un tiempo ya como servicio esencial, tendría que estar como tal. Así que un proyecto sería parte de las grandes ganancias que tienen hoy las empresas privadas, ¿sí? Dando el suministro de gas, podría poner en concepto de extensión de redes. Porque hoy, si tu casa está en un lugar físico que la cañería no pasa, sí. La extensión la tenés que pagar vos, y es cara. Ahora, imagínense si con esa cantidad de dividendos que se llevan, podrían un porcentaje invertirlo en extensión de redes, ¿cómo crecería la sociedad de manera exponencial? Porque te da la oportunidad no solamente de calefaccionarse y tener a bajo costo agua caliente para una ducha, sino que salen emprendimientos. Es un combustible hoy. Y a su vez la misma barato. Empresa tendría más usuarios. Y si tenés más usuarios, tenés más ganancias. ¿Alguien tiene una calculadora ahí a mano como para enojarnos un poquito? Sí, claro. Mira, la empresa que otorga el gas aquí en Mar del Plata, sí. Camusi, es una de las más grandes, es la mitad del país, la distribución la tienen ellos. Que estamos en el orden de los 2,5 millones de usuarios, si no me equivoco. Y si hacemos una cuentita, 2,5 millones por el cargo fijo. O sea, el cargo fijo en la factura, cuando lo quieren leer, es lo que netamente entra a la empresa, directo. Ahí no hay ningún costo. Eso no va ni para mantenimiento, nada. El cargo fijo. El cargo fijo más barato es el residencial. El R1 queda algo de 15, 17, 18 mil pesos. Así que alguien que haga 2,5 millones por 18 mil pesos... La vamos a hacer bien. Por favor. Vamos a hacerla bien, mirá. Por favor, datazo. Mucho dato. 2,5 millones por 18 mil, ¿qué número me da? Vamos a hacerla así compartimos. Bien. Millones de millones. Millones de millones. Después hablamos de 300 recursos y pico mil. Bien, 2,5 millones. Mirá, vamos a compartir la pantalla. Ahí va, así la compartimos bien, todos. Por 18 mil. 18 mil, quiero aclarar que es el cargo fijo residencial. No estamos hablando de residencias de grandes consumos, no estamos hablando de nada de lo que es comercial, ni siquiera lo industrial. Ahí tenés el número. Es tan grande que no lo sabemos ni decir. Claro, son billones, trillones. No. 40 correcto. ¿Cómo? 45.000 millones de pesos. Ustedes piensen que ese numerazo que está ahí, si un porcentaje de esa ganancia iría para planes de extensiones de red, hoy este país tan maravilloso, que es el segundo país más grande en reserva de gas natural del mundo, no tendría que existir ni la leña, ni tendría que existir siquiera la garrafa. Esto es mucho más económico. Fíjense que en muchos lugares, creo que acá hace un tiempo hubo una situación con varios edificios, porque tenían las cañerías internas complicadas. Correcto, sí, se pasaron todos a sistemas eléctricos, ANAFE, termotanque. El gas es económico comparado con otros servicios, ¿sí? Y fíjense que se declara como servicio esencial, pero el acceso es carísimo. Hoy hacer 1 metro de extensión de cañería está arriba de los $50. Y si vos tenés tu casa a 25 o 30 metros, ¿cómo haces para costear la extensión, la interna y el servicio? Imposible. Para un trabajador clase media para abajo, como nos está pasando últimamente, que lo estamos viendo, un sueldo de promedio, 1,5 millones, ¿cómo costeas eso? Imposible. ¿Cómo bancás tu familia? Imposible. Bueno, entonces, parte de lo que nosotros vemos y algunos proyectos que tenemos, es poder que esas ganancias, bienvenida, ¿no? Si uno tiene una industria, un comercio, lo que más querés hacer es tratar de vender lo más posible y ganar lo más posible en términos reales, sin una explotación. Entonces decimos, si esta ganancia tan grande que la está dando nuestro suelo, ¿por qué parte no puede quedar en nuestro suelo? Y ahí es parte también de la soberanía energética, no es solamente la soberanía energética, me autoabastezco. No, también lo que damos a terceros para que produzcan un dividendo, un rédito, que quede en el país. Claro. Y ahí sería, creo, una buena manera de que cada individuo que pisa nuestro suelo pueda tener mejores servicios y de mejor calidad. Impecable, impecable. Números, los números no mienten. No, vos sabés que varias cosas, o para preguntarte, o para poder charlar, interesantes. Pero bueno, me acordaba, o en la previa recién, charlando un poquito con ustedes, el año pasado en Mar del Plata, en un momento, y no fue solo Mar del Plata, sino que me parece que fue medio toda la zona, sí. Nos quedamos sin gas. Sí, recuerdo. La empresa no llegaba a dar abasto
a responder las demandas, a devolverle el gas a las personas. Bien. Mirá, sí. No quiero ser autorreferencial, pero me quedé como sin gas como 5 días y alguien me dijo, esto no sé si se puede decir al aire o no, me dijeron... Purgala. Buscale en el medidor de afuera que atrás de todo hay un botoncito y si lo apretás te vuelve el gas. Y hacía esa idea que estaba sin gas, reclamando a Camusi como un ñato que no iba y ¿qué hubiese hecho creo que la mitad de la gente? Apretar el botoncito. Sí. Apretar el botoncito, ¡fuc! ¡Ay, gas! ¡Bien! Vos sabés que... capaz que alto riesgo, ¿no? Bueno. La maniobra que hice, pero bueno, alto riesgo. Si tienen ganas... cuento un poquito sobre este No, por tema. Ahí la situación de contexto, pero, más allá del chiste o a la pasada, lo personal, claro. pero la situación fue bastante crítica porque no es en el único lugar, hubo miles de hogares. No es el único lugar que pasó y dentro de todo, entre grandes comillas, fue con suerte porque hubo una baja de temperatura que después hubo ese veranito, entonces dio para que el sistema... vuelva a levantar la presión y no fue tan caótico. Pero acá hay varios puntos. Primero, el rol nuestro como sindicato, quiero dejarlo bastante en claro, para que se empiece a entender que una asociación sindical acompaña al trabajador y acompaña en estos procesos también. Y también tiene aportes porque tiene el conocimiento cara a cara con cada compañero, de lo que está sucediendo en tiempo real y en términos reales. Entonces, con esa información nosotros desarrollamos proyectos que tenemos muchísimas ganas de acercárselo tanto a la parte gubernamental como a las empresas en sí. Creemos que podemos mejorar, hacer mejores las cosas. El rol nuestro no es garantizar el servicio. El trabajador del gas, el sindicato. El sindicato no garantiza el servicio. Lo que define la garantía de que el servicio funcione es el trabajador y no la tarifa. Por eso se está hablando mucho de tarifa. Si hay tarifa, va a haber un servicio continuo. Y en Mar del Plata hubo tarifa y no hubo un servicio continuo. ¿Por qué se sustenta? Porque el laburante, que es especialista en el tema, lo sabe y hace maravillas con lo que hay. Pero bueno, como decía recién, que haya una tarifa no significa que se garantice el servicio. ¿Y hoy qué sucede? Vamos a contextos de números. En Vaca Muerta, por ejemplo, hubo una producción récord de gas, más de 100 millones de metros cúbicos. Ahora, pensémoslo de esta manera, puede haber una producción extraordinaria, pero ¿cómo la transportamos? Y ahí está el problema que sucedió acá en Mar del Plata. Gas en el país hay, lo que no tenemos son transporte, no hay transporte. ¿Sí? Y si no hay transporte, obviamente, cuando se consume, hay altas demandas del producto, baja la presión, se quedan sin gas. Y más cuando faltan plantas compresoras, que ahora cuento si quieren un poquito cómo es el sistema, bien. Y faltan ramales. Ahí es donde fue el punto de quiebre en Mar del Plata. Vino frío, no hay inversión en mantenimiento, que ese es el problema gigante que tiene hoy Argentina, y necesita caños. Si no hay caños, por más que haya gas, no va a llegar a los hogares. Y es parte de lo que hablé al principio, que lo comentamos, lo que sería un servicio domiciliario, pero para que exista el servicio domiciliario tiene que haber un transporte en alta presión. Y hoy está faltando mantenimiento y cañería. Acá, en el gasoducto de la costa, que es importantísimo, por ejemplo, está faltando una planta compresora que, si mal no recuerdo... Las Armas. En Las Armas, exactamente. Sin nombrar gestiones, porque esto fue sucediendo en periodo de tiempos, la planta compresora en un momento se sabía que estaba, pero vos vas y no está. Y el gasoducto y las interconexiones están casi en un 80% concreta, está faltando prácticamente nada y no se termina. Entonces, claramente, en estos fríos que empiezan a venir ahora, la gente está pensando, ¿voy a tener gas? Che, tengo una pizzería, ¿voy a poder vender pizza? ¿Qué hago? Bueno, faltan inversiones. Realmente falta un plan de inversión nacional. Sí. Dependen de políticas públicas, claramente. Sí, claro. Sí. Y estratégicas. Nacionales y provinciales. Sí. Está la extracción. O sea, lo que cuando hoy hablabas de Vaca Muerta y te referías a que Argentina es la segunda reserva
mundial. La segunda reserva de gas en el mundo, sí, de gas natural. Hacía referencia a Sí, Vaca Muerta. Vaca Muerta y otros pozos más que se han descubierto que hoy no están en explotación. Bien. Esas son otras políticas. Hay algunos que están ahí en el mar, hay que ver la política offshore que hoy está en discusión. Lo mismo con petróleo, CAM 112 tan famoso que sabemos que es una reserva de petróleo y gas más grande aún que Vaca Muerta. O sea, potencialmente, Argentina, en términos energéticos, tiene que posicionarse en un estatus muy alto, porque lo tenemos. Yo veo que tenemos gas, tenemos petróleo, tenemos litio, tenemos cobre. Puedo estar todo el día hablando de todo lo que tiene Argentina. Ahora, ¿cuál es la política para que esa extracción no se quede solamente en seco el suelo y lo llevo a otro lado, sino que no le ponemos un valor agregado? Lo extraemos, lo procesamos, vendemos el proceso final. Y ahí es donde se genera trabajo genuino, se generan divisas para internas, se generan costos de exportación. No es que soy un iluminado, hay que ir pensándolo. Lo mismo con los chicos con el cereal el otro día, con Pico, en la comida, decíamos exactamente lo mismo. Hoy una charla con el sindicato de aceiteros, que ellos hoy están teniendo un buen pasar, con respecto a que un porcentaje de las exportaciones se dividen y va al trabajador. Exportaciones récord. Sí, genial, semilla. ¿Y si vendemos harina? A ver, pues vendamos valor agregado. Argentina tiene una mano de obra genial. ¿Y si vendemos galletitas? Claramente, además. Bueno, ahora se sabe que... Mirá, le voy a contar algo. Hay un gasoducto, se llama el Neuga 2, es uno de los gasoductos más importantes que transporta el gas desde el sur hacia la provincia de Buenos Aires, llega hasta Capital. Ese gasoducto... Es todo eso que vemos, por ejemplo, cuando uno pasa por Bahía Blanca. Claro, cuando vas para Bahía Blanca ves unos monstruos y amarillos y blancos, están los filtros, las plantas compresoras. Bueno, por ahí pasa y llega hasta Capital. Ese gasoducto transporta, cuando más consumo hay, sus picos son más o menos 30 millones de metros cúbicos día. 30 millones de metros cúbicos día. Es una pila de gas, es impresionante. El gasoducto que se quiere construir ahora, que ya está el proyecto para sacar el gas y venderlo a Europa y Asia, va a transportar aproximadamente 25 millones de metros cúbicos hora. O sea que estamos diciendo que vamos a vender prácticamente lo mismo que hay en un gasoducto, son 3 los que llegan a Buenos Aires, pero que hay un gasoducto que alimenta el consumo más grande que tiene la provincia de Buenos Aires, que es una de las ciudades que más consume gas, para que se entienda. O sea que lo que se está viendo que se está pensando en una exportación, y estamos de acuerdo que se haga, pero también tiene que pensarse que en el consumo, el abastecimiento interno, tiene que ser prioridad también. Porque si no, estoy vendiendo todo hacia afuera y nosotros, los que habitamos este suelo, ¿qué consumimos? Le compramos gas a Bolivia, compramos gas, como sucedía. Traemos barcos de GNL porque hace falta gas. No, lo que hace falta es una inversión en cañería para que nosotros consumamos ese gas y se exporte también. Me parece que tendrías una unión de políticas. Bueno, nos pasa lo mismo y nuestra lucha desde que comenzamos prácticamente con este programa es el de financiamiento, la falta de inversión, ¿sí? Vos lo podés llamar de financiamiento o falta de inversión en las escuelas técnicas para que tengamos los insumos, para que tengamos mano de obra calificada y para que tengamos un modelo de país que se pueda desarrollar industrializado. Bueno, evidentemente, si hay un desfinanciamiento, hay una intencionalidad de importar, no de exportar o de producir. Ahí tenemos como una relación muy clarita a lo que estabas diciendo. Sí. Es el cuello de botella que hablaba recién del tema del gas. Vaca Muerta, 100 millones de metros cúbicos diarios. Genial, ¿cómo lo transportamos? Esto es lo mismo. Tengo un montón de pibes que el semillero, ¿cómo hacemos para que ellos salgan? Y el día de mañana, como hablaban recién en la nota anterior, hermosa, y decir, claro, sí, yo quiero estudiar, quiero hacer esto. Y escuchaba, porque si una empresa toma este proyecto, bueno, mira, ahí se vinculó todo. Se vincula la capacidad y la capacitación. El empresario que ve el contexto y dice, esto es una maravilla, yo tengo que hacer, vamos a hablar claro, yo tengo que hacer plata con esto, está genial. Sí, claro. Sí, claro que sí. Estoy dando trabajo genuino. El empresario saca su diferencia, él tiene la oportunidad de presentar su proyecto, todos crecemos.
Yo no veo pérdida ahí, no veo problema ahí. Y ahora voy a lo nuestro, y las actividades sindicales donde están regulando que no haya un desbalanceo entre el trabajador y el empresario. A ver, se lleva todo, la balanza va para un lado, pierde mucho, si pedimos mucho por este lado que todos lo queremos, terminamos cerrando empresas, entonces tiene que haber un equilibrio. Y ese equilibrio va entre las ganancias, el reparto de dividendos, la calidad del trabajo, la calidad del empleador, la calidad de mano de obra, y en ese conjunto crecería todo. Por lo menos es algo que ya lo hemos visto también que funcionó. Sí, claro. ¿No? Sí, claro. Bien. Claramente vimos que funcionó en una época. Vos cuando nombrás el Sí, Perdón, Hugo. pero también podemos decir que funcionó en otro modelo de país y no en este, ¿no? Porque en este país, este modelo está desindustrializando el país. Entonces, entiendo lo que vos decías, tu ejemplo, que está muy bueno, pero ahora se están cerrando industrias. Entonces, si se están cerrando industrias, el mensaje es otro. El mensaje es comprar hecho, la importación abierta totalmente y bueno, cierra empresas. Entonces, cuando vos hablabas, yo te escuchaba recién cuando decías, porque me acordaba que hubo un momento donde sí, faltó el gas y nos faltó en años anteriores. En otros momentos fue porque, bueno, teníamos que importarlo, sí, como lo traíamos de Bolivia, o venía envasado, en barcos, ¿no? También. Sí, fortuna. Que salía más caro incluso que el gas que venía de Bolivia por una cuestión ideológica, ¿no? Pero ahora que tenemos Vaca Muerta y tenemos esta posibilidad de tener gas, se están cerrando empresas, entonces no sé si vamos a tener ese abastecimiento de gas, todo lo contrario, ¿no? Porque antes se podía justificar esa falta de gas porque estaba la industria que también consumía y producía y teníamos que un país pujante. Hoy lamentablemente se están cerrando industrias y entonces no vamos a tener ese déficit de gas. Podemos llegar a tenerlo si no hay inversión en la distribución, como decías recién. Pero bueno, en un modelo de país como en un modelo desindustrializador, es muy difícil que nos sentemos a hablar empresario-trabajador. Cuesta. ¿Qué tipo de reparto de la Sí. riqueza va a haber, no? Sí, totalmente, sí, cuesta. Creo que más allá, yo no quise hablar mucho en términos ideológicos, nada por el estilo, pero creo que queda bien planteada la situación. Pero acá hay que poner patria, hay que tirar para el país, hay que tirar para el compañero. Porque si no, estamos hablando de compañerismo y no lo ejercemos. Y bueno, el compañerismo tiene que estar. Y ahí tenemos que bancarnos entre muchos. Hablaste hoy de la federación, donde nuclea distintos actores. De hecho, hoy acá estamos compartiendo nosotros que son dos áreas un gremio que pareciera que son dos áreas separadas, digamos. Entre comillas, pero uno nuclea pero al los otro. gasistas matriculados los forma la educación técnico-profesional. Exactamente. Y bueno, y ahí está, eso es lo que quiero hablar. Es una simbiosis. Es algo, mejor dicho, es como un engranaje. Donde falta una patita, deja de funcionar. Bueno, hoy tenemos que poner a punto ese sistema de engranajes. Y creo que saldría para adelante. ¿Cómo? Con proyectos. Creo que cada sindicato, cada gremio, como hablamos hoy, que tiene el día a día, es el especialista en la materia, tiene para aportar. Seguro. Tiene para aportar. Seguro. Nosotros tenemos proyectos para aportar. Quizá sea muy utópico algo, pero yo creo que de todo ese aporte pueden quedar cosas. Sí, sí. Y hay que empezar a sentarse. Hay que sentarse con el empresario, hay que sentarse con el político, hay que sentarse con distintos directores, hay que sentarse y decir, mira, nosotros estamos viendo esto. Y también vimos, este es el problema, y estamos viendo esta solución. Tómenla. A ver, la pueden afinar, la pueden llevar para un lado, para otro, pero lo sabemos. Entonces, laburemos la importante, propuesta. Laburemos la propuesta. Totalmente que es importante, sí. Sí. Cuando nombrabas recién a la pasada del transporte de gas, es solo un gasoducto. Ese transporte que nombrás no es camión a granel. No. Es solo gasoducto. Lo que es gas natural es cañería, exactamente. Es cañería. Acá es poner caños y darle para adelante. Sí, tal cual. Hay varios gasoductos. A ver, el mapa de la República Argentina. Argentina el gas lo tiene en la Patagonia y el mayor consumo lo tiene en Buenos Aires. Así que el transporte es bastante distante. En el camino tenemos petroleras, tenemos generadoras termoeléctricas. La electricidad, como energía, también se produce a partir del gas. Y esos son grandes consumos también. Fíjense esto, prácticamente la mitad de la producción de Vaca Muerta hoy se está quemando.
O sea que si la mitad de lo que genero lo quemo, prácticamente diría si podríamos vender todo esto. ¿Cómo se está quemando? Se está quemando porque no hay caños para transportarlo. ¿A qué te referís con que se está quemando? Fuego, quemar. Se pierde al aire. No, se quema literalmente. Hay antorchas gigantes y se queman. ¿Por qué se queman? Porque el gas está a presión, tiene que salir, no da la capacidad. Lo que tenemos es hasta donde se alcanza y se están quemando. Entonces, ¿cuál sería el costo? No es intencional, falta de estructura. Tenemos, imagínense lo siguiente, tenemos una pileta, una piñata gigante llena de agua y hay un agujerito chiquito, vos pones el dedo, paró, genial. Y si te hace un agujero grande así, ¿cómo lo parás? Bueno, está pasando eso. Hoy tenemos un balón lleno de gas y está saliendo. Bueno, tenemos que transportarlo. Por eso es tan importante que estos gasoductos que quieren hacer para vender, para exportar, quiero decir. También es importante pasárselo por todo el país para que puedan haber producciones. Secadero, oye, ¿quién le hablamos? De semilla en un momento. El secadero de semilla consume muchísima energía para hacer su proceso. El gas sería mucho más barato. Entonces busquemos una opción de que ciertos gasoductos pasen por laterales de rutas importantes donde tenemos justamente concentrados estos secaderos de semilla y fíjate cómo solito se va Claro. Lo empezás a repartir. Y bueno, entonces hay que tener un plan estratégico. No es solamente tira un caño para acá para que llegue del punto A al punto B. Del punto A al punto B pasan muchas cosas. Entre ellos es producciones, estaciones de servicio. Entiendo, polos industriales. Cantidad. Generadores eléctricas. La generación eléctrica hoy, a través del gas, es una de las más rentables, porque el consumo de la energía es mucho más barato quemar gas para generar electricidad que fuel oil. Entonces, bueno, pensemos el sistema de transporte como un sistema de transporte y no como un sistema de venta. No sé si me explico a lo que quiero decir. Sí, claro. Por ahí habría que recordar que el primer gasoducto que fue el compañero durante el peronismo, el general cuando decidió hacerlo, decidió empezarlo desde Buenos Aires hacia el sur. Empezó al revés, desde donde se necesitaba el consumo a donde estaba la generación. Porque la idea de él era que si se iniciaba en el sur y él perdía el gobierno, lo derrocaban o no lo reelegían, el gasoducto ni bien empezaba lo iban a sacar al puerto, al mar y se iba a exportar. Sí. Entonces, como una estrategia, lo inició desde Buenos Aires. Y yo creo que acá nos pasa eso, nos falta un plan estratégico. Sí. Fíjense que habíamos arrancado con un gasoducto, el famoso gasoducto Néstor Kirchner, que iba a terminar en la provincia de Buenos Aires y por una cuestión política se atrasó la salida y ahora se va a salir al mar directamente desde el sur, de la provincia anterior, ¿no? Entonces ahí hay planes estratégicos. Es lo que hablaba hoy de los 20 millones de metros cúbicos día, que se va a hacer ese gasoducto por Río Negro para que vengan los barcos de licuefacción, son barcos factorías. Nosotros vamos a poner el caño, viene el barco, lo licúa, ¿sí? Es un proceso de que pasa del estado gaseoso a líquido para poder tener su transporte y se lo lleva afuera. Sí. Y se van a, ya decía, 20 millones de metros, claro, donde 30 millones está alimentando toda la provincia de Buenos Aires. Si imaginamos todas esas ganancias, es impresionante. A ver, tendríamos que estar en unos términos grandiosos la Argentina. Y sí, claramente, el tramo del gasoducto de Néstor Kirchner, que ahora se llama Perito Moreno. Tiene info, algo tengo. Podés acercar a la cámara. Llegó hasta Saliqueló. Ahora falta el segundo tramo que va a llegar hasta la partecita de Saliqueló, La Pampa, ¿no? Claro, sí, La Pampa. El principio de Santa Fe. Tiene que llegar, en el segundo tramo tiene que llegar hasta ahí. Y es parte del que tiene que alimentar el famoso Neua 2, el Neua 1, que son los que más alimentan al cordón de Cava y AMBA. Hoy le agrega 11 millones de metros cúbicos, por ejemplo. Pero si se terminaría ese proceso, tendríamos otro Neua más, o sea, 30 millones más. Claro. Fíjense, si atravesamos la provincia de Buenos Aires, con lo que hablamos recién, cómo crecería la economía total. Entonces ya tiene que ir más a... la discusión no tiene que ser si pasa o si sale por la tal o cual provincia. Pasa por el país. Claro, y tendría que pasar es nacional. Por el país, abaratar costos de producción, llevar gas a todos los argentinos, que me parece que si es argentino tiene que llegar a todo el país realmente. Sí. Y no venderlo para sacarlo, exportarlo para la ganancia de unos pocos, ¿no? Sí, sí. ¿Vos y generar la mano de obra. Claro. Vamos a licuarlo acá y vendamos el producto final, en el cual
se genera el trabajo genuino y las divisas que quedan son mucho mayores. Pero tiene que haber una regulación, un control. No puede ser que se haga, que el empresario ponga el costo solo y la exportación solamente por una decisión de, digo, mis costos son esto y lo vendo a tal precio. Si bien hay una normativa internacional como el petróleo, pero bueno, acá es muy barato para nosotros. Hay mucho. Claro, bueno, claro. No tal cual como vos decís, hay hay proyectos. Como hizo alguien que lo arrancó de Buenos Aires con una estrategia. Tengo que comentar, atenti, tengo que comentar que en el chat de YouTube dice, qué tipo culto y de buen saber el compañero Hugo. Así, con este tono lo dijo el que lo escribió. Bien. Che, vos nombraste recién proyectos o propuestas, también desde las entidades gremiales, proyectos o propuestas. Quería aprovechar y preguntarte, bueno, ¿qué proyectos o qué propuestas tienen desde el sindicato? ¿O cuáles son? ¿Cómo que puedas contarnos algunas? Sí, para no ser muy aburrido y Está ponerle un poco de onda a la nota para viene bien. Para la gente que no entiende No. específicamente datos. No, acá la gente es muy culta, sabe, entiende todo. La audiencia está... No hay duda, pero a veces también queremos saber, che, pero ¿cuánto voy a pagar yo ahora en el invierno que viene? ¿Cuánto viene la factura de gas? También. Más allá de esto, sí. Hoy conviven dentro del sistema de transporte de gas, está, como decía, la extracción del pozo, el transporte, la distribución y la subdistribución. La subdistribución son empresas más chiquitas que le compran a la distribuidora para hacer sus redes y vender en distintas localidades más pequeñas. Generalmente son formatos de cooperativas. Es más, esto no es de hoy, hace mucho tiempo atrás. La gente del pueblo se reunía, decía, bueno, formamos una cooperativa y lo primero que traemos es la energía eléctrica al pueblo. Y ahí empezaba a expandir. Con ese mismo concepto, excelente, empezaron a agregar servicios, internet, gas. Bien, las cooperativas, bien. Correcto. Pero tienen una particularidad que el precio de compra del producto es diferente. Y ahí va. El transportista, TGS, TGN, Transportadora Gas del Sur, Transportadora Gas del Norte, son las dos empresas que en Argentina tienen el transporte del gas, le venden a las distribuidoras, Metrogas, Camusi, Naturgy, bla, bla, hay varias. Lo que la concesión de cuando se desmembra gas del Estado no quedó en las distribuidoras, está el formato subdistribuidora cooperativa. Y le compran a ellos. O sea que, fíjate, si vos fueses una subdistribución porque tenés en esta localidad la distribución del gas y me tenés que comprar a mí, no es el mismo precio que si le comprarías a él que tiene el transporte. Entonces ya ahí hay algo que no cuadra. Y en ciertas regulaciones la venta al usuario es la misma. ¿Quién va a invertir en poner una subdistribución donde el margen de ganancia se acota? Entonces, a lo que vos te referías, si empezás a ver cómo está hecho el sistema, realmente está hecho para grandes poseedores de distribución y no para llegar al pequeño usuario que lo necesita. Eso por un lado. Quedó tan claro que yo soy docente de un colegio de acá de Batán, ¿no? Y el servicio educativo depende de una cooperativa. La cooperativa, Batán, tenía el servicio de luz, servicio de internet y el servicio de gas, que no le fue rentable y tuvo que desistir por esto que vos estabas contando, ¿no? Más allá después de que podemos discutir lo que quieras, pero claramente no le fue rentable. Sí, lo mismo le había pasado, si no se transmutaba a internet, la línea fija de teléfono dejó de consumirse. Claro. Bueno, con el gas pasó eso, tuvo que hacer un arreglo con Camusi. Camusi hizo cargo de Batán. Claro, sí, pasó esto que estabas contando vos. Sí, claramente lo traigo a un hecho concreto. Es una realidad. Es una realidad. Así es muy difícil que crezcan pueblos en expansión. Claro. Es muy difícil. La industria es una de las mayores generadoras de trabajo. Y por otro lado, digo esto, si esa cooperativa no se preocupaba para invertir en internet, la gente del pueblo no tenía internet, porque las grandes empresas dicen, no, para esta comunidad, llegar el traslado, la inversión y todo no es rentable. Bueno, me voy del tema, pero ahí es como se van moviendo demográficamente
las personas hoy. Hace tiempo atrás, cuando cerró el ferrocarril, pasaba eso. Correcto. Hoy está pasando cuando no podés llegar a tener los accesos, cuando no tenés acceso a los servicios. Si no tenés internet, no tenés gas, no tenés luz, igual a algún lado me tengo que ir. Porque tenés que producir, porque tenés que ingeniártelas para salir adelante. Sí, pasa eso. Bien, ¿cuál es, me pregunto yo, Dale. entonces, cuál es la función del Estado? Porque en realidad, digamos, un Estado presente hace que todos sus ciudadanos y sus habitantes puedan vivir dignamente contando con los servicios, sobre todo esenciales, Sí. ¿no? Esenciales, sí. Lo declaran esencial, pero te cuesta una fortuna poder llegar a tener Claro. ese acceso. Sí. Bueno, ahí también habría que pensar en políticas públicas de créditos para que cualquier ciudadano que quiera acceder al servicio tenga la posibilidad. Porque el crédito es el Claro. que movió la clase media históricamente. Sí, claro. Sí, claro. Ese es un acceso muy importante. Sí. Bien. Me gustaría contar algo capaz aburrido. A ver. Dale. Pero sí, ahí me pongo realmente en el rol que hoy estoy desarrollando como secretario general de No importa, de vos nuestros contalo con una trabajadores. sonrisa Lo y voy a ya va a ser contar- más Lo voy a divertido. contar de esta manera. A ver. Nosotros venimos peleando hace un tiempo largo para nuestros representados la tarea de riesgo, que es algo que nos involucra directamente. Cualquier persona que solamente se pone a pensar cómo es la tarea diaria, estamos trabajando con gas. Y a nosotros nos cuesta mucho tener este debate y que los empresarios y hasta a veces ciertos sectores gubernamentales puedan escucharnos y poder llevarlo, ponerlo en práctica. ¿Qué significa? Que si la tarea es declarada tarea de riesgo, que realmente lo es porque estamos trabajando con un fluido explosivo que, como dice mi compañero, lo introducimos adentro de los hogares, o sea, que no es menor, y que para ese transporte, para que tomemos dimensión, la presión del gas adentro de un domicilio son 20 gramos, ¿sí? La presión de transporte llega a 60 kilos en cañerías de dimensiones enormes. O sea que trabajar en esas condiciones, soldar, cualquiera que más o menos tiene idea, hablamos con la técnica, soldar, estamos metiendo Calor. electricidad, fuego, chispa en algo que es combustible. Suena como a locos. Para mí es de riesgo totalmente. Bueno, Correcto. nosotros no podemos lograr, ojalá que alguien nos escuche y nos invite a debatir sobre este tema, porque para nosotros es muy importante que el trabajador que está desarrollando esta tarea tenga también en sus espaldas un reconocimiento. Y no digo que si logramos la tarea de riesgo, la tarea va a dejar de ser de riesgo. Digo que vos tenés en tus espaldas no solamente una recomposición salarial, que es importante, sino en lo que es los riesgos del trabajo. Claro, Porque otro tipo de cobertura también. Las coberturas cambian totalmente, el amparo cambia totalmente, el sistema jubilatorio cambia totalmente, entonces te dan ganas de instruirte y capacitarte cada vez más para desarrollar una tarea más específica y que claramente lleva un riesgo más grande. Bueno, eso para nosotros lo quería comentar porque es importante, lo venimos desarrollando y tenemos algunos proyectos de ley, metimos 2 proyectos de ley justamente por el tema de tarea de riesgo, que sea reconocida y nos está costando. Así que en este hermoso público capaz que hay algún legislador que tiene ganas de charlar con nosotros. Bien, seguro. No sé, probablemente en este hermoso público y si no en los videos que circulan después en la semana Excelente. dan que hablar. Así Bien. que tomemos nota ahí para ver si circula el short y vemos qué pasa. Fantástico. Acompañamos la iniciativa Sí. del sindicato, me parece que es real, que si hay una actividad de riesgo sea reconocida tanto en lo económico como en lo jubilatorio, porque es cierto que los años también quitan cierta pericia que uno necesita para hacer este tipo de trabajo, así que sí, acompañamos, ¿no? Obviamente. Hay un estudio que habla del envejecimiento prematuro, justamente. Cuando uno está sometido a estrés constante y a distintas situaciones de trabajo, o sea, atmósferas que no son las ideales, condiciones de trabajo que no son las más idóneas en el momento, lluvia, barro, frío, calor, soldadura, humos, más el estrés del desarrollo, porque estamos trabajando con el fluido muchas veces. Sí. Estás bajo presión, justamente. Estás con lleva el gas y bajo justamente a un envejecimiento prematuro. Está establecido en la ley. No es que estamos inventando nada. Queremos que se cumplan y adaptarlos al trabajo que nosotros desarrollamos, nada más. Algo que parece tan fácil, que se cumpla la ley.
Nada más que eso, que se cumpla la ley. Escúchennos. Escúchennos. Bueno, estamos ida y vuelta con la audiencia, con Martín de la técnica, con el resto de los compañeros allá. ¿Cómo venimos? ¿Cómo viene la entrevista al momento? Un mensajito para compartir. A Poncho verlo. esa, porque va teledirigido y le lo picó. Buena. Beso a Ariel y a mi papá Sebastián. Mirá, Mirá. bueno, Eso es una belleza. ya que Ariel, que es muy arranca y no para más, y estaba muy interesante lo que Ahí decía, va. Claro. aprovecho que mi hija me dio el pie para interrumpirlo un segundo. Nah. Bueno. No, nada, quiero acotar algo sobre la tarea de riesgo. Le mandaste un mensaje, decí la verdad. Claro, no paro. No. Es verdad. No me quería meter porque es interesantísimo Sí, claro. todo lo que Ariel dice. Es una persona que está bien instruida y sabe de lo que habla. Y está bueno dejarlo hablar. Solamente acotar que en la tarea de riesgo también lo que buscamos es el reconocimiento, porque no solamente el riesgo físico que tiene el trabajador del gas, somos responsables civiles y penalmente. De terceros, claro. Nosotros hacemos un trabajo dentro de un domicilio en donde nos hacemos responsables por el resultado del trabajo y la calidad del trabajo durante 10 años. Entonces, puede suceder que puedas tener un error, porque si bien estamos capacitados, y muchas veces, y esto quiero destacar, muchas veces capacitados por el sindicato, no tanto por las empresas, porque si bien ellos tienen que brindar una capacitación, pero algunas de esas capacitaciones son firmame este papel, una charlita de 15 minutos, y vos ya estás altamente calificado para trabajar con un fluido explosivo. Y sabemos que no es la realidad. Entonces, ha pasado, recordarán la explosión que hubo en Rosario, Sí. donde el Icónica. empleado está preso. Y bueno, eso tiene que ser reconocido de alguna manera. Puede ser que en algunas oportunidades cometamos una Claro, ahí cosa, está la situación de riesgo. pero Ahí puede tenés ser que un. no seamos 100% responsables y terminemos presos o perdiendo un bien, porque a veces tenemos Sí, que claro. responder con nuestros bienes, justamente porque no se nos da la capacitación necesaria y encima no se nos reconoce el riesgo que tenemos, que es tanto físico como de otra índole. Sí, es muy importante remarcar, Seba, es genial lo que dijiste, porque 10 años es mucho, y es civil y penal. Es civil y penal. Lo civil lo podés llevar adelante en un juicio, pero lo penal no se responde ni con efectivo, ni con plata, Por eso ni decía con que el cosas. compañero Se de responde Rosario está preso. adentro, preso. Puede pasar, viendo, porque puede pasar. No sé si pasa generalmente, pero puede pasar. Yo puedo hacer un trabajo hoy, me pueden desafectar del trabajo o yo irme en 2 años y tener una consecuencia de ese trabajo dentro de 5. Y yo que ya hace 5 que no estoy, voy preso. Entonces, mirá si no es responsabilidad No es menor, que tienen no es los menor. compañeros. No, claramente. No es un dato menor. Vamos a darle gracias a Delfina y también Hay para vos también, dos ¿eh? minutos sí, Hay- sí, bueno, hay para vos no, también, 2 ¿eh? minutos sí, pero esto es muy importante. Nosotros llevamos una tarea que a veces no se ve, pero estamos muy lejos de nuestras familias y realmente hay que agradecerlo porque nos bancan. Ustedes lo saben que van por todos lados. Nosotros a veces descuidamos mucho nuestros intereses personales, y me refiero a eso, a lo afectivo, a los amores de nuestras vidas, a las mujeres, a nuestros hijos, las compañeras a sus maridos, y realmente ocupamos mucho tiempo en pos y en la creencia que eso va a ser inclaudicable del derecho, de defender los derechos de cada compañero y de mejorar los sistemas que nosotros vemos. Así que sí, hay que agradecer a cada uno Yo no soy de plata, por ejemplo. que nos tienen paciencia. Impecable, impecable lo que han dicho. Me traes a la memoria cuando salió el gas para los vehículos, en su momento que fue furor, esas mangueras que se conectaban en los camiones se han zafado por distintos motivos, a lo mejor en sus comienzos por alguna cuestión de seguridad, pero la cuestión es que se han zafado y han costado vidas y realmente es un trabajo ese que es menor, de alto riesgo, ni hablar lo que hablaban ustedes recién, ¿no? Pero eso se ha dado muchos casos conocidos. Se han desmoronado pozos cuando compañeros han estado soldando y han muerto aplastados. También nosotros tenemos que responder ante cualquier tipo de emergencia los 365 días del año, independientemente de la hora y el clima.
Entonces, estamos en un riesgo constante, Sí, claro. constante porque tenemos, por la falta de personal que sufrimos, algunos compañeros atienden las emergencias de distintas localidades. Entonces, quizás estás en tu residencia y te sale una emergencia de una localidad de 80 kilómetros con lluvia de noche, y también tenés el riesgo de estar en la ruta presionado por la emergencia, que no sabés con qué te encontrás hasta que llegás, y encima tenés un lapso de tiempo para llegar. Tenés el riesgo de manejar, de llevar los equipos, porque para ir a atender una emergencia tenés que llevar equipos millonarios. Así que el trabajador no solamente tiene que ir pensando la tarea que va a hacer y cómo resolverla, sino que tiene que estar a cargo del volante, del compañero que está al lado, que sos responsable también, porque el que maneja es responsable del que va llevando, de los equipos que estás transportando, de llegar a tiempo, porque hay plazos legales para llegar. O sea que el estrés que se genera no es menor. No, claro. Por eso nosotros insistimos mucho en este reconocimiento. Y me quedo con una Y la pregunta. falta de personal. La falta de personal es tremenda. Hay una tendencia a la chique, Miren, se llama maximizar, creo que está muy de moda esa palabra. Hay que maximizar, todo tiene que ser más eficiente, pero la eficiencia no tiene que Maximizar los salir, costos, no ¿no? tiene que salir de contar costillas, porque es imposible que una persona física, como decía Seba, esté 365 días del año, 24 horas de guardia responsable de un pueblo donde tiene 1.500 usuarios, él solo. Entonces, creo que por más tecnología que haya, los trabajos operativos son irreemplazables. O sea, la capacidad técnica que tenemos que tener y la responsabilidad tiene que tener una retribución económica y un periodo de descanso. Necesitamos que se entienda que se necesita gente para trabajar, las empresas tienden a hacer una reducción, nosotros estamos insistiendo que se necesita más personal. Va a llegar un momento que no vamos a dar más, no se cumplen ni siquiera las 12 horas de descanso que la ley interpreta, no se está cumpliendo y no se cumple porque falta personal. Así que habría que ver algunos sistemas de control, ver cómo se están cumpliendo realmente las normativas que son escritas a nivel nacional. NAG, NAC son las normativas nacionales del gas, 100, 200, hay distintas normativas, depende para qué, donde dicen cómo hacer un trabajo seguro. Hoy estamos rozando el límite del cumplimiento. bueno, para graficar un poquito la falta de personal, lo voy a decir de esta manera. Debe haber alguna industria grande acá que quizá tenga 300, 400 empleados. Seguro, el parque industrial. Bueno, Un Cabrales. Camusi está No pagó. atendiendo todo el territorio, media Argentina, con 1.100 empleados. Sí, tomá conciencia. Aldo Civi, para atender todo el club. ¿Cuántos empleados tiene? 200, entre masajistas, para atender un plantel de fútbol. Ni te digo el barato. Ni te digo nada. Bueno, Camusi atiende todo el país con 1.100 empleados distribuidos Mirá. en todo el territorio. Pasa en la mayoría de las distribuidoras, no solamente en Camusi. Sí, sí. Es una, Hablo de es, Camusi porque es la más grande. es una problemática de la industria hoy. Hoy es una problemática de la industria, que cada vez están haciendo los procesos, nos están exigiendo más y quieren que el trabajador cumpla más procesos en la misma cantidad de tiempo, y eso es imposible. Y si eso se sigue llevando a cabo, va a traer consecuencias, va a haber errores y va a haber accidentes que no queremos que sucedan. Errores que terminan siendo fatales, ¿no? Ha habido muertos. Sí. Sí, ha habido. Hace poco en Córdoba, en Capital. Sí. No, si nos podemos hacer memoria, sí. Y acá esto es explosivo, en pedacitos. Sí. Hay compañeros que se han quemado, hay compañeros que no se han encontrado. Hubo un accidente en un gasoducto y, para que tengan una idea, una máquina excavadora que estaba haciendo una remoción, pedazos, se ubican, ¿no? Lo que estoy hablando, Sí. esas máquinas amarillas gigantes, pedazos de esa máquina han volado más de 14 kilómetros de la explosión que hubo. Sistemas de seguridad que hay que estar monitoreando constantemente, eso no se puede hacer una sola persona, tienen que ir un equipo de compañeros, de trabajadores especialistas en el tema, los sistemas de seguridad de los gasoductos. Hay mucha tela para hablar. Se nota que hay mucha tela para hablar y que tienen mucho conocimiento, y también gente que los banca y los acompaña, porque siguen llegando los saludos que va escribiendo la gente. Qué grande Ariel y Seba, saludos. Mirá este es muy especial. Saludos a Ariel de su mamá. Y la viejita Firma es lo más Flavio, lindo y del firma mundo. Flavio.
Se nota la experiencia, acá voy con otro, mirá. Se nota la experiencia y el esfuerzo y el tiempo dedicado al mundo del gas. Gracias por tanto, adelante, secretario general. Aparece otro que dice, Ariel Arnaud y su equipo logró una admirable paritaria y aplausos, Vanina Gallí. Logramos un 12% de aumento la última mesa paritaria en conjunto con 5 sindicatos que somos los que tenemos en el país, los que tenemos injerencia en Camusi, hablando de Camusi. Después tenemos, nosotros en otras subdistribuidoras logramos un porcentaje más grande porque logramos meter unos retroactivos, llegamos hasta un 15%. Y la verdad que si ponemos, no lo queremos hablar mucho esto. Y no lo hablen porque nosotros todavía no cobramos. Por eso, pero seguro viene el mangazo antes mirá, que se vayan. Estuvimos charlando justamente el otro día en la federación y están hablando que en provincia hay aumentos del orden del 1, del 2%, 2,5%. Hay convenios, hay mesas paritarias que se han cerrado extendidas 6 meses en el tiempo y la totalidad de eso no llega al 10%. Entonces, yo creo que acá se está viendo, y corto, se está viendo que se está frenando la inflación, sí, claramente, pero se está frenando con recesión del bolsillo del trabajador. Y eso a nosotros nos duele mucho, porque la clase obrera, la columna vertebral del país, que es la que siempre sustentó este país y lo hizo crecer, hoy se le está sacando hasta la última gotita de sudor. Entonces hay que unirnos, tenemos que, cuando digo unirnos, digo los gremios, tenemos que unirnos y presentar un proyecto real, un proyecto. Porque si no estamos conformes con lo que hay, presentemos algo superador. A ver, mis entrañas dicen, hay que ir a pelear, me encanta discutir. Perfecto, pero no me gusta ir a discutir por la discusión en sí, porque pienso diferente. Quiero ir a discutir con un grupo con propuestas reales y con números y estadísticas. Yo sé que pasa esto acá, si saco 5 y pongo 3 acá y 2 acá, esto crece de esta manera, y tenemos esa capacidad de hacerlo. Entonces debemos unirnos, no tenemos que ir a... un extremo sería un paro nacional, y no me voy a meter más en la parte política, pero un extremo sería un paro nacional. Si hacemos un paro nacional, ¿por qué lo haríamos? Porque nos faltan un montón de cosas, perfecto. ¿Cómo decimos nosotros que ese montón de cosas la podemos lograr? Vamos con propuestas que así sí vamos a ser escuchados, vamos a ser creíbles y vamos a lograr los objetivos. Hoy creo que la conducción tiene que ir por ese camino. Es una sugerencia, ¿no? Bien, es una sugerencia, pero marca el camino claramente la conducción, ¿no? Sí. Marca claramente el camino la conducción. Ojalá bueno, que avanzamos al tiempo. Que podamos ser escuchados. Al final nos unen muchas más cosas de las que creíamos. Esto de la falta de personal que compartía el compañero también, a mí enseguida me hacía una analogía con las escuelas, y nosotros tenemos las escuelas que absorben todos los problemas de la sociedad. Por ejemplo, tenemos equipos de orientación que están compuestos por 2 personas para 1000 alumnos. Es muy difícil poder no solo abordar los problemas, sino lo ideal que sería, con la falta de personal capacitado, es anticiparnos para que no sucedan un montón de cosas. Entonces, bueno, nos unen más cosas de lo que pensábamos. Sí, nos une el trabajo. Sí, claro, nos une el trabajo. Nos une el trabajo. Y la defensa de los trabajadores. Bueno, mi compañero Quique se está poniendo los lentes. Ese es indicio. Tenemos acá como un bloquecito dentro del Vengan de a uno, en el que, bueno, si bien ya estábamos en el ring, pero sería como un... Lo dejo en tu panel. Yo creo que ya has dicho casi todo. La verdad que ha sido una entrevista muy enriquecedora. La propuesta ahora es un juego medio cortito, se llama Cortita y al Pie. Vamos a ir arrancando con preguntas muy fáciles para resolver. Vamos. Ya te diría que son muy fáciles, y por ahí avanzamos un poquito más. En las finales se puede complicar un poquito más. El Vengan de a uno. Sí, Vengan de a yo uno. me corro un Genial, poquito para genial. atrás y lo Vengan de a miro, uno. mirá. Bueno, arrancamos tranqui. ¿Ajuste o inversión? No, inversión. ¿Tarifa o soberanía? Soberanía. ¿Escritorio o territorio? Vos sabés que ahí van 2 cosas. Yo creo que va en conjunto. Necesitamos un territorio, pero para ganar ese territorio tiene que haber una cabeza o varias
dirijan a dónde ir. ¿Técnico o improvisado? No, técnico. ¿Plan estratégico o parche? No, plan estratégico. Te dije que eran fáciles. ¿Producción o especulación? Producción 100%. ¿Formación o descarte? Formación en todo sentido. ¿Sindicato o sálvese quien pueda? Sindicato real. Bien, me gustó. ¿Futuro o urgencia? No, futuro. Bien. Y te explico por qué el futuro. Porque Me tenemos un encanta. montón de urgencias. Las vemos en la salud, las vemos en lo que es la educación, lo que hablé recién de la parte de energía. Claro que sí que hay urgencias, pero si atacamos solamente la urgencia sin un plan a futuro, tendría el parche. Correcto. Me encantó. Bueno, ahora vamos con un poquito más filosa, con humor, PowerPoint o casco. Casco. Excel o overall. Overall. Diagnóstico o relato. No, diagnóstico. Conferencia o guardia a las 3 de la mañana. Conferencia. La conferencia después la ven. La guardia es de dudosa Venga. procedencia. Planificar o apagar incendios. Planificar. Ajustar números o ajustar válvulas. Epa, mira, a veces nosotros pensamos que vamos a tener que ajustar algunas válvulas para que se aflojen algunos números. La va a relacionar. Ya entenderán. ¿Teoría o termocúpula? Teoría. Muy Teoría, bien. teoría, Y para el teoría. final, ¿el gas falta o falta decisión? Falta de decisión 100%. Gas sobra. ¿Crisis energética o crisis de conducción? No, crisis de conducción. ¿Lo caro es el gas o la improvisación? No, siempre la improvisación es cara. ¿Qué explota primero? ¿El caño o la paciencia? Iba a decir, si estaríamos en el fútbol diría las pelotas. La paciencia. Muchísimas A gracias, usted. te agradezco por prestarte y por generar este momento de aprendizaje con humor. Por favor, además, algo que quiero decir que no hubo nada anterior de decir, che, vamos a hablar esto o hablar aquello. La libertad fue total, la libertad de expresión y a disposición para lo que se necesite, 100%, siempre. Bueno, como Gracias. siempre, los micrófonos de la Peña ETP han recibido nuevamente a un secretario general de un gremio sentado acá con nosotros en la mesa de la Peña ETP. Y bueno, que tuviste el espacio y el lugar o tuvieron para poder bajar sus ideas, su impronta laboral, que también vinieron ustedes con muchísima buena onda. Desde Suetra, desde el gremio, estamos súper agradecidos porque tuvieron la deferencia de venir de La Plata a participar del streaming acá en vivo. Así que eso para nosotros es reconfortante. Y bueno, también de alguna manera hablaste de simbiosis o de trabajo en conjunto. Así es. Estamos haciendo esto. Sí, sí, tal cual. Y bueno, estamos acá porque confiamos en lo que decimos. O sea, uno tiene que tener una oratoria y después tienen que estar los resultados de esa oratoria. O sea, lo que se dice, se hace. Y así tiene que ser. Sí, confiamos justamente en Qué en la grande, unidad. bien. Tiene el mismo discurso que Quique. Esa letra es de Quique. Vamos, te lo Quique, pasó vamos, Quique. Quique, vamos, Y algo pendiente que te haya quedado por ahí dando No, vuelta no. que quiera aprovechar. Agradecer a toda la audiencia que se quedó a escuchar, a los saludos que tuvimos, al que se tomó un ratito para escuchar a veces algo que es medio aburrido en la parte técnica, pero que es muy importante porque estamos hablando de nuestro querido país, de nuestra querida soberanía, de la energía, que no es menor, porque sin energía no caminamos, no funcionamos, no se crea, no se estudia, no nada. Así que vamos para adelante y unamos los gremios, que es el momento para dar una batalla cultural Bien. con conocimientos y proyectos. Bien, vamos con ese plan y por las dudas, para antes de que regresen, hay un mensajito por acá que decía Jonathan Ramone: traigan alfajores si extrañan tanto a la familia. Así que andá tomando nota. Alguien está Fíjate pidiendo por ahí. alfajores. Fíjate por ahí para mañana no vuelvan con las manos vacías. Bien ahí. Bueno, nosotros, muchas gracias. No, por favor, Muchas gracias a ustedes. Nosotros de acá cerramos este bloque y volvemos como para arrancar a despedirnos de a poco. ¡Suena la campana!
Estamos listos